Por más de 2000 años se libró una guerra secreta. No fue una guerra por territorios o coronas, sino por algo mucho más fundamental, por el tiempo mismo. Hoy vamos a destapar un conflicto que permaneció oculto, una batalla increíble entre dos maneras de entender el tiempo sagrado. La historia que casi siempre nos cuentan es que había un solo calendario, uno oficial. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que existía otro? Uno perdido, guardado en el más absoluto secreto, que afirmaba ser el único y verdadero reloj de Dios. Bueno, de eso se trata esta historia, de esa rivalidad olvidada. En el corazón del antiguo Israel, dos sistemas completamente distintos chocaron. Luchaban por decidir cuándo se celebrarían los días más sagrados. Y esto, créanme, no era una simple discusión de almanaque, era un choque de mundos, de poder y de fe. Miren, aquí está el meollo del asunto. Por un lado, teníamos el calendario oficial del templo, uno lunar de 354 días, que dependía de algo tan frágil como la observación humana, de que alguien viera la luna. Del otro lado, un sistema totalmente distinto, un calendario solar de 364 días, que se describía como matemáticamente perfecto y divino. No se basaba en lo que veía el ojo humano, sino en el orden inmutable de la creación. La diferencia, como ven, era abismal. Vamos a meternos de lleno en cómo funcionaba cada sistema, y más importante aún, qué es lo que de verdad estaba en juego en esta batalla por el tiempo. A ver, el calendario del templo era lunar. Tratemos de imaginarlo. El inicio de un mes sagrado, una fiesta, todo dependía de que un par de testigos juraran haber visto la primera franja de la luna nueva. Esto, claro, le daba un poder tremendo a los rabinos en Jerusalén. Ellos eran literalmente los dueños del tiempo. Pero era un sistema, muy vulnerable al error humano, a debates, a todo. Y en la otra esquina, totalmente opuesto, estaba el calendario solar. Sus defensores creían que el tiempo no podía estar sujeto al juicio de los hombres. Para ellos, era una maquinaria matemática perfecta de 364 días. Un mecanismo celestial, fijo, eterno, que reflejaba el plan de Dios desde el principio, sin que nadie tuviera que andar mirando el cielo. Era, en sus palabras, el tiempo de Dios, no el de los hombres. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién se atrevería a desafiar al templo y a su calendario oficial? ¿Quiénes eran los que cuidaban este reloj perdido? Pues nada más y nada menos que los sacerdotes de Sadoc. Y ojo, no eran un grupo cualquiera. Hablamos del linaje sacerdotal original de Israel, los que se consideraban descendientes directos de Aarón. A ellos los exiliaron del templo, pero se llevaron consigo, en secreto, lo que ellos consideraban el único y verdadero calendario de Dios. Y esta cita, lo resume de una forma brillante. La pelea no era por unos cuantos días, ¿se entiende? Era por ideas. La religión se define por la razón humana y la interpretación, como decían los rabinos, o se basa en un orden divino que no se puede cambiar, como sostenían los sacerdotes exiliados. El resultado de esa batalla, literalmente, moldeó el judaísmo que conocemos hoy. Durante siglos, este calendario solar fue como un susurro, casi una leyenda que aparecía en textos antiguos. Hasta que, a mediados del siglo XX, algo increíble pasó. Un descubrimiento casual en medio del desierto lo sacó de las sombras y lo trajo de vuelta a la luz. Fíjense en la inmensidad de tiempo que pasó. Desde que los sacerdotes de Sadoc fueron exiliados por allá del 175 a.C. hasta 1947, pasaron más de 2000 años, 2 milenios de silencio, hasta que un simple pastor beduino se topó con unas viejas vasijas de barro en una cueva. Y adentro de esas vasijas estaban los famosos rollos del Mar Muerto. Pero no eran textos al azar, era toda la biblioteca de una comunidad que vivía en el desierto, y se identificaban como los herederos espirituales de los sacerdotes de Sadoc. Por fin, ahí estaba la prueba física. Y lo que revelaron los rollos, fue una bomba. Confirmaron todo. Describían con detalle su calendario solar de 364 días. Lanzaban críticas durísimas contra el sacerdocio del templo, al que llamaban impío, y afirmaban que ellos guardaban los secretos del universo. Pero lo más importante, hablaban de una enorme polémica sobre la fecha correcta para celebrar el Yom Kippur, el día de la expiación. Esa era la prueba definitiva de que este conflicto fue real y muy, muy serio. Pero
¿Por qué era tan importante este calendario? ¿Qué lo hacía tan especial? Vamos a ver la increíble perfección matemática y teológica que sus seguidores veían en él. Todo, absolutamente todo el sistema se construye sobre este número, 364. Y no es un número al azar, para nada. Es la clave de toda una armonía cósmica. Y aquí es donde está la genialidad. 364 es perfectamente divisible por 7. ¿Y el resultado? 52. 52 semanas exactas. Ni un solo día de más, ni uno de menos. Un ciclo perfecto. Este diagrama, inspirado en el libro de Enoc que se encontró en Qumran, nos muestra la arquitectura divina del año. 4 estaciones, cada una con exactamente 91 días, que juntas suman ese total perfecto de 364. El año era visto como un círculo cerrado, inmutable, un verdadero reloj celestial. Aquí está el golpe de genio teológico de todo este sistema. Al tener exactamente 52 semanas, las fiestas importantes como la Pascua caían siempre el mismo día de la semana, año tras año. Era un ciclo perfecto, predecible. Y lo más increíble, su estructura matemática evitaba que cualquier día festivo cayera en Shabbat. O sea, era un sistema sin conflictos, un reflejo del orden divino impecable. El descubrimiento de este reloj perdido de Dios nos enseña algo muy poderoso, que la historia que creemos conocer, a menudo, tiene páginas arrancadas. Y nos obliga a preguntarnos, si una verdad tan fundamental como el tiempo sagrado pudo ser el centro de una batalla milenaria y luego quedar en el olvido, ¿qué otros secretos, qué otras verdades estarán todavía por ahí, enterradas esperando a que alguien las vuelva a encontrar?